Buenos días, Lisa. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Bien chicos, vamos a seguir avanzando por favor dentro de nuestro contenido, ¿no? Y como ustedes saben, el día de hoy ya comenzamos directamente con los temas que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Y el primer tema que nosotros tenemos es directamente la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Antes de avanzar, por favor, no nos olvidemos en este caso de registrar nuestra asistencia, ¿no? Eso siempre es importante ingresarla directamente cuando nosotros empezamos la clase, ¿sí? No nos olvidemos de registrar nuestra asistencia, por favor, ¿sí? Bien, vamos a revisar acerca del enfrentamiento más importante dentro del último siglo, ¿no? Que fue directamente la Primera Guerra Mundial. Como ustedes saben, la Guerra Mundial prácticamente es un enfrentamiento en donde todos los países en el mundo, o por no decir la mayoría, participan directamente en enfrentamientos, ¿no? Y uno de los enfrentamientos más importantes dentro de la historia fue la Primera Guerra Mundial. Ahora, me regalan un segundito, por favor, ya les voy a compartir pantalla. Ya, excelente. Sí, me regalan un segundito, por favor. Listo, muy bien. Ahora, la Primera Guerra Mundial, por favor. ¿Sí? ¿Me ayuda en la lectura el señor Josué? Por favor, Primera Guerra Mundial. Señor José, Ah, perdón, Lisa. Estaba leyendo y no había prendido el micrófono. por favor. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, fue la primera guerra en la que participaron países de todos los continentes. El conflicto empezó y se desarrolló sobre todo en Europa, pero en los bandos buscaron aliados más allá de sus fronteras. A principios del siglo XX, los grandes imperios querían mantener su poder y sus dominios para la guerra, pero la guerra marcó una era de nuevos estados independientes. Millones de soldados lucharon en una guerra de trincheras, donde los conflictos eran infrahumanas. La tecnología armamentística evolucionó muchísimo. En 4 años aparecieron nuevas armas automáticas, cañones y tanques, aún más mortíferos. Además, las víctimas mortales y sus ciudades arrasadas, la Primera Guerra provocó la escasez de alimentos y perjudicó la economía de varios países. Por eso también se conoce como la Gran Guerra. Todavía no se sabe la exactitud de cuánta gente murió durante la guerra. Los datos oficiales hablan de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos durante los combates. Además, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. La Primera Guerra Mundial ocurrió en una época en la que la revolución industrial estaba muy avanzada y permitió desarrollar nuevo armamento. Así aparecieron las armas y cañones automáticos, los carros blindados y los aviones y submarinos de combate. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos hablar que la Primera Guerra Mundial fue durante directamente estos años, ¿no? 1914 a 1918, ¿no? Aquí directamente podemos mencionar que el tema de los enfrentamientos fue prácticamente en situaciones infrahumanas. ¿Qué quiero decir yo cuando digo situaciones infrahumanas? Señor José, 10 en este momento. ¿Qué quiere decir Eh, situaciones infrahumanas? que no es como muy bien visto por la sociedad, que es algo Mm, como algo muy malo.
Ya, excelente, es algo muy malo, muy bien. Ahora, las trincheras. Si bien es cierto, las actividades o la técnica de las trincheras era directamente hacer pequeños conductos en el suelo, obviamente para atacar a los enemigos, ¿no? Que prácticamente fue una buena estrategia militar que empezaron a utilizarse para aquellos años, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar, ¿no? Que la tecnología o la carrera armamentística que se le conoce realmente fueron bastante desarrolladas, ¿no? Con la creación directamente de armas automáticas, de cañones y sobre todo de los tanques que eran bien mortíferos para aquel entonces, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy podemos también realizar una comparación de cómo este armamento también fue evolucionando y cambiando, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que a la Primera Guerra Mundial se le conoció con el nombre también de la Gran Guerra, ¿sí? Y obviamente aquí se desconoce la exactitud prácticamente de cuántas personas obviamente perdieron la vida, ¿no? Eventualmente entre soldados y obviamente entre civiles, ¿no? Por ejemplo, 9 millones más 7 millones, ¿cuánto será? 15, 9 más 7, 15, ¿seguro? 16, 16, excelente. Más 6 millones, 21, 22, casi, 22. casi, 22. Muy bien. Vamos a la situación acá, ¿no? Miren, prácticamente si nosotros hablamos de los 9 millones de soldados que fallecieron en el enfrentamiento, ¿no? 7 millones, obviamente, fueron los civiles que fueron afectados por los enfrentamientos, ¿no? Y los 6 millones que obviamente fueron personas que fallecieron en este caso, ¿no? Por culpa directamente del hambre, de las enfermedades y de los recursos directamente derivados de la guerra, ¿no? ¿Qué sucede acá? Recordemos que cuando se da una guerra, todos los recursos prácticamente pasan pues al ejército, a los militares y obviamente pues para las ciudades, en este caso, las actividades económicas quedan totalmente detenidas, ¿no? Y obviamente pues aquí se da lo que es un tiempo de hambruna, aparecen lo que son enfermedades y sobre todo pues la gente no puede trabajar en las actividades económicas, ¿no? Aquí también se da lo que es la creación directamente de un gas que generalmente era empezado a utilizar para el enfrentamiento, es decir, en la guerra, no conocido como el gas mostaza, que prácticamente no era letal, simplemente era utilizado para inmovilizar directamente a los soldados, ¿no? Ahora, antes de avanzar aquí, por favor, miren, 20 millones de heridos. Si nosotros hicimos una cuenta de 22 millones más o menos de personas que fallecieron, acá directamente podemos abarcar 20 millones de heridos. 22 millones de personas fallecidos más 20 millones, ¿cuánto nos da? 42. 42 millones. Entonces, miren, 42 millones de personas que fueron afectadas por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay que mencionar también que la Primera Guerra Mundial, obviamente, pues, se fortaleció y apareció justamente en el auge del desarrollo industrial, ¿no? En donde prácticamente permitieron, pues, la creación de armas, de cañones más avanzadas, y sobre todo directamente lo que son aviones de combate, aviones supersónicos y lo que son submarinos también de combate, ¿no? Aquí también podemos hablar del gas mostaza, que obviamente pues eran utilizados para que los soldados obviamente se detengan y poderlos atacar, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, en estas guerras las fábricas, los talleres, la cuestión de las actividades económicas, todo fue netamente detenido, ¿no? Porque obviamente todos estaban directamente en los enfrentamientos, ¿no? Me ayuda, por favor, desde aquí la lectura, señor José, por favor. Uno de los pocos aspectos positivos de la guerra fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral, ante la falta de hombres que estaban luchando en el frente. Ellas ocuparon su lugar en las fábricas y papel en la sociedad. Empezó empezó a ser reconocido el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Se firmó el 11 de noviembre de 1918. Ahora hace 100 años, el objetivo era detener ataques y construir la paz,
pero los vencedores tuvieron la actitud revanchista que no ayudó a la reconciliación. Las condiciones del armisticio de Compiègne imponían duras represalias contra Alemania, país de la Triple Alianza que, que había liderado la ofensiva. Alemania perdió todas sus colonias y parte de territorio. Fue obligado a entregar todas las armas y desmilitarizarse, además de pagar una cuantiosa indemnización por los daños provocados. El mundo cambia sus fronteras. Al final de la guerra también tuvo consecuencias geopolíticas. Las grandes potencias europeas participaron en conflictos para defender sus colonias y ampliar sus dominios, conquistando el territorio de las demás. Sin embargo, el resultado final fue muy diferente. La Primera Guerra Mundial supuso el fin de cuatro grandes imperios en Europa: el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, actual Turquía, el Imperio Alemán, que incluía parte de Francia, Bélgica y Dinamarca, y el Imperio Ruso. La desesperación de los imperios significaba también el nacimiento de nuevos países, sobre todo en la Europa central, como Austria y Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y Yugoslavia, que más tarde se dividirían en Eslovenia, Serbia y Montenegro. El Tratado de Versalles de 1919 fue firmado por los 50 estados que querían la paz. Para ello crearon la Sociedad de Naciones, un organismo internacional que provenía de corporaciones de cooperación entre países, y se fue el precursor de las Naciones Unidas. Desgraciadamente, la Sociedad de Naciones no pudo prevenir la Segunda Guerra Mundial. Excelente, señor José. Muchísimas gracias. 10. Ahora, si nosotros hablamos directamente de los aspectos positivos, ¿no? Fue que prácticamente las mujeres, obviamente, se incluyeron en el mundo laboral, ¿no? Porque obviamente los hombres estaban directamente en los enfrentamientos militares, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar, ¿no? Que el 11 de noviembre de 1918 generalmente se firmó, pues, el Tratado de Armisticio, ¿no? Es decir, directamente la finalización de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que Alemania, obviamente, participó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y eventualmente en este enfrentamiento Alemania perdió todas sus colonias en el mundo y directamente quedó mermado algunos territorios, ¿no? Cuando se firmaron directamente este armisticio, generalmente a Alemania se dio lo que es un castigo, por decirlo así, ¿no? En donde él tenía que pagar directamente lo que era un dinero a los países que fueron afectados por el enfrentamiento, por la guerra mundial, ¿no? Entonces él tenía que dar un tipo de indemnización, ¿no? Que en su momento lo hacía, pero obviamente cuando llegó directamente al poder, en este caso Hitler, se negó a pagar totalmente, ¿no? Muy bien, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la Primera Guerra Mundial, las principales consecuencias después de estos enfrentamientos fue que se terminó, por decirlo así, directamente el desarrollo de estos imperios, ¿no? El imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio alemán y el imperio ruso poco a poco empezaron a perder sus colonias y los imperios como tal empezaron pues a discernirse, ¿no? Aquí también podemos hablar de que se da la fundación de nuevos países, Letonia, Lituania, Ucrania, Yugoslavia, Austria y Hungría, que poco a poco, en este caso, pertenecían pues a estos imperios, ¿no? Y algo importante también a mencionar es que después de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de
Naciones, ¿no? En donde prácticamente era un organismo internacional que buscaba que no se dieran más enfrentamientos y evitar así la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es algo similar a lo que nosotros tenemos la ONU, generalmente la Sociedad de Naciones era el organismo anterior generalmente a ello, ¿no? Y si bien es cierto, en este caso la Sociedad de Naciones no lo pudo detener y eventualmente pasó pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro hecho importante, la paz armada. ¿Me ayuda el señor José, por favor? Eh, la paz armada, 1870 a 1914. En el nombre utilizado para describir el periodo de 1885 a 1914, anteriormente a la Primera Guerra Mundial, fue un momento de intensa carrera armamentística y alianzas militares entre varias naciones que se agruparon en dos grupos dominados por la Triple Alianza y la Entendente Cordiale o Triple Entendente. Cuando la Triple Alianza, Alemania, Austria e Italia aplicaron su capacidad militar, la Ente Cordiale, Rusia, Francia e Inglaterra trató de imponerse y alcanzar a sus rivales en lo militar. La industria de armas aumentaría considerablemente en recursos, además de la producción de nuevas tecnologías para la guerra, que estarían en ascenso. Además, casi todas las naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio para así fomentar el sentimiento nacionalista y la paz Excelente. armada. Hasta ahí nada más. Muy bien, señor. Excelente. Si bien es cierto, aquí podemos hablar de la paz armada, ¿no? Que eventualmente pasó entre los años de 1870 y 1914, ¿no? ¿Qué sucede acá? Prácticamente fue una etapa en donde lo que era una paz, una tranquilidad, por decirlo así, existía en el mundo, ¿no? Y no había pues enfrentamientos a pesar de que la carrera militar obviamente iba en constante crecimiento, se pudo determinar de que existía una paz relativa, ¿no? Aquí podemos hablar de la Triple Alianza, Alemania, Australia, Italia, hablamos directamente de la ente cordiale, Rusia, Francia e Inglaterra, ¿no? Que prácticamente ellos fueron los países que iniciaron este enfrentamiento, ¿no? Pero sin embargo lograron mantener una cierta paz, una cierta tranquilidad, ¿no? Y obviamente pues se dieron con la finalidad en este caso de prepararse algún enfrentamiento, cosa que se le realizó directamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, vamos directamente a los enfrentamientos armados entre potencias, ¿no? ¿Me ayuda por favor, señor José? Las consecuencias coloniales fueron fuente continua de problemas. Las antiguas potencias, Gran Bretaña y Francia, habían ignorado a los nuevos estados, Alemania e Italia, dejándoles sin materiales primos y mercado, por lo que estos pedían un imperio colonial propio. Las reclamaciones coloniales se plasmaron en las dos crisis de Marruecos, 1905 a 1911. Alemania intentó que Francia no creara un productor en Marruecos, un protectorado en Marruecos, pero el apoyo de Gran Bretaña dio la victoria a las pretensiones francesas. La segunda fuente de este enfrentamiento fue la cuestión de Oriente. El Imperio Otomano se estaba desmoronando y Austria y Rusia pretendían aprovechar la situación para aumentar su poder en la zona. Rusia apoyaba a los estados esclavos, Serbia y Bulgaria, e intentaba impedir que estos cayeran bajo poder austriaco. Por su parte, Austria buscaba expandirse en la costa del mar a- Adriático entre 1908 y 1913. Se produjeron tres graves crisis en la zona. Excelente, señor. Muy bien. Los enfrentamientos. Si bien es cierto, aquí podemos
en este caso mencionar cómo la mayoría de estos países se viven pues los enfrentamientos, ¿no? Gran Bretaña, Francia, la crisis de Marruecos, la cuestión de Oriente, con la finalidad directamente de aprovecharse de los territorios, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las causas armadas que también es importante a mencionar, ¿no? Aquí hablamos directamente de la unificación de Alemania, ¿sí? Para aquellos años. También hablamos directamente del sentimiento nacionalismo, es decir, aquí directamente se hizo obligatorio lo que era el servicio militar, ¿no? Para que los jóvenes obviamente puedan tener lo que es un amor hacia la patria, ¿no? Aquí tenemos directamente lo que era no un enfrentamiento, pero sí crisis directamente dentro de los imperios, ¿no? El imperio austrohúngaro, el imperio turco, hablamos también del imperio ruso, que poco a poco empezaron a tener una serie de enfrentamientos, ¿no? Que obviamente pues después eventualmente terminó en la Gran Guerra, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de otra situación importante, ¿no? La cuestión de los Balcanes, que los Balcanes era un sitio en donde prácticamente la mayoría de los países buscaban obtener estos territorios, ¿no? Con la finalidad directamente de que su economía, en este caso, mejore. Señor José, ayúdeme, por favor. Entre las causas que explican el estallido de la Primera Guerra Mundial destaca, sin lugar a duda, el complejo conflicto de los balances, que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX. Esta zona de Europa llevaba desde hacia varios siglos bajo bajo dominio del Imperio Turco Otomano. A la altura de 1830, solamente Grecia había obtenido la independencia, después de una larga e intensa guerra. En los balances, en los Balcanes, el nacionalismo esclavo comenzó a ser muy activo frente a Estambul, el centro de poder de un imperio que comenzaba a demostrar su decadencia. Los serbios protagonizaron los demás duros e intensos enfrentamientos y muy pronto intentaron desempeñar un papel protagonista en la zona. Pero además de la lucha nacionalista esclava frente a los turcos, actuaban dos fuerzas poderosas en el área balcánica. Austria del noroeste deseaba estar presente en los repartos del Imperio Turco, controlando Bosnia, y en el otro lado del Imperio Ruso, a la gran potencia que se consideraba la protectora natural de los esclavos, por razones étnicas y religiosas. Los rusos desarrollaban desde muy pronto una política agresiva en la zona central de los turcos, además de pretender una salida al Mediterráneo para su flota del Mar Negro. Esta política llevó a la Guerra Crimea, 1853-1856, un conflicto que enfrentó a los rusos contra los turcos, que se terminó involucrando austriacos, franceses, británicos y piamonteses en ayuda de los segundos, dispuestos a enfrentar a las pretensiones rusas. Pretensiones rusas. Ujú. La derrota rusa fue contundente. El Tratado de París reconoció que el hecho, la independización de Rumania y Serbia, el dominio austriaco sobre los pueblos esclavos del norte. Dicen, ¿puedo bajar, por favor? Del norte, en Rumania, Serbia. Los esclavos del norte, es, eslovenos y croatas, y mantuvo el dominio turco sobre los territorios del sur de Balcanes, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Albania y Macedonia.
pero la cuestión de Oriente no había hecho más que comenzar porque la tensión siguieron. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. La cuestión de los Balcanes. Si bien es cierto, hablamos directamente entre los años de 1830, cuando los Balcanes prácticamente era un territorio en Europa, en donde la mayoría de los países buscaban, pues, tener una parte de ese territorio, ¿no? Porque directamente consideraban que eran los Balcanes un sitio en donde la economía, hablando de la agricultura, del comercio, de la ganadería, era prácticamente viable, ¿no? Entonces, aquí se dieron enfrentamientos tanto de los rusos en contra de los turcos, ¿no? Con la finalidad directamente de apropiarse de este territorio. Aquí también tenemos algunos enfrentamientos que empezaron a darse, la guerra de Crimea entre los años de 1853, 1856, hablamos también directamente del dominio turco, que obviamente empezaron en países como Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Albania y Macedonia como tal, ¿no? Pero con la finalidad, obviamente, de apropiarse de estos territorios, ¿sí? Si bien es cierto, aquí directamente podemos mencionar que en los años de 1913 eventualmente se dio, pues, un enfrentamiento más, o el segundo enfrentamiento dentro de los países balcánicos, ¿no? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor, el siguiente párrafo, ¿sí? Pero los conflictos no terminan ahí con esta guerra. En 1913, la Liga se rompió por las profundas diferencias internas y estalló la Segunda Guerra Balcánica. Aunque todos los miembros de la Liga compartían el mismo deseo de terminar con la presencia turca en los Balcanes, ¿no? Cada uno tenía sus intereses particulares que chocaban con los de sus vecinos. Bulgaria atacó a Serbia y a Grecia, ¿no? Los rumanos y los turcos decidieron apoyar a los atacados. Los búlgaros fueron derrotados, ¿no? Por el Tratado de Bucarest, Bulgaria perdió todas las ganancias territoriales que había conseguido en la guerra anterior, que pasaron a manos de Serbia, ¿no? Que se convirtió en un protagonista de los Balcanes. Serbia deseaba crear un estado que agrupase a todos los serbios y eslavos que estaban bajo el dominio austriaco, ¿no? Las tensiones con Viena se acrecentaron a partir de entonces. Y sí, si bien es cierto, aquí podemos determinar que Bulgaria eventualmente atacó a Serbia y a Grecia, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que cuando Bulgaria atacó, prácticamente ellos fueron sancionados, ¿no? Sancionados directamente con el Tratado de Bucarest, que se le conoce, en donde prácticamente Bulgaria había perdido, pues, territorios, colonias, y eventualmente empezó a tener un enfrentamiento, en este caso, con el imperio austriaco también, ¿no? Entonces, miren, prácticamente la Primera Guerra Mundial fue una serie de sucesos o de crisis que poco a poco fue creciendo con el pasar del tiempo, ¿no? Si hablamos de una paz tranquila entre los años de 1870 a 1914, realmente se mantuvo lo que es una tranquilidad, por decirlo así, en todos los países en el mundo. Sin embargo, poco a poco se iban dando estos enfrentamientos, estas crisis directamente con los países balcánicos y eventualmente fue el punto de partida para que directamente estallara la Primera Guerra Mundial y pues obviamente todos los países en el mundo participaran, ¿no? Y obviamente la Primera Guerra Mundial es conocida como la Gran Guerra, que obviamente perduró 4 años, ¿no? Y sí, eventualmente aquí podemos mencionar que la mayoría de las personas que fallecieron, de los 22 millones de habitantes, eventualmente eran soldados, ¿no? Que prácticamente iban a los enfrentamientos, las guerras, y eventualmente se crea lo que es la Sociedad de Naciones, con la finalidad, en este caso, de detener la Segunda Guerra Mundial y establecer lo que es una paz y una tranquilidad entre todos los países. Pero como ustedes saben, prácticamente la Segunda Guerra Mundial también empezó y pues obviamente acá se detuvo pues todos los avances científicos, económicos, militares de todo el mundo y empezaron otra vez a darse estos enfrentamientos, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, les, todo está claro aquí. Excelente, muy bien. Ahora, no nos olvidemos, por favor, de seguir trabajando directamente nuestro portafolio. ¿Ya tenemos nuestro portafolio? Sí, listen.
Excelente, muy bien. No nos olvidemos, por favor, de seguir trabajando nuestro portafolio, nuestras actividades, ¿no? Seguir avanzando, no hay ningún problema, ¿sí? Si nosotros ya tenemos el portafolio, podemos seguir avanzando los temas de la siguiente semana, los temas de la siguiente unidad, ¿sí? No hay ningún problema. Lo importante es que el portafolio debe estar completamente terminado al finalizar el año lectivo. ¿Sí? Les recuerdo, ¿no? El portafolio equivale a 3 puntos importantes a su promedio final, ¿sí? A su promedio final. Entonces, prácticamente el portafolio debe estar completamente terminado, ¿no? Por hoy no les voy a mandar ninguna actividad, ¿sí? Para que usted pueda seguir trabajando dentro de nuestro portafolio, ¿sí? Listen, disculpe, Sí, ¿hasta qué dígame. página debo llenar el portafolio? Bueno, en el caso del portafolio usted puede avanzar, no hay ningún problema, Ok, listo. ¿sí? Listen, Sí, y dígame. ya me revisó la tarea Sí, que le envié al WhatsApp. la tarea me parece que le envió el día viernes. Ayer. Excelente. Bueno, el día de ayer estaba en clases con los chicos, ¿no? El día de ayer todavía no les he revisado. El día de hoy ya les voy a revisar. ¿Sí? Ok, listo. Excelente. Bien, entonces, por favor, nos vamos a quedar hasta ahí. Pase un bonito día, se cuida mucho, Dios me lo bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo, ¿no? Hasta luego, Listen. Hasta luego, cuídense mucho.